Antonio. Para mí un placer poder estar en contacto con ustedes. Gracias por atendernos. Pues estamos viendo cómo va evolucionando este COVID-19, este coronavirus, que todavía no tenemos vacuna, no sabemos en definitiva cómo se cura. Es un virus complicado que avance, y como dicen los infectólogos, el virus no viene si no vamos a buscarlo. Ahora, sería importante, como ayer anunció el jefe de gobierno porteño, que se hagan testeos, mayor cantidad de testeos, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, y antes de avanzar en tus preguntas, si me permitís, Antonio, respecto de las placas que vieron recién, es importante marcar que hoy la dinámica de la ciudad de Buenos Aires está pasando por el resto de los barrios y ya no como pasaba hace un par de semanas. Solamente en los vulnerables. En los barrios vulnerables. De hecho, en una de ellas van a ver que esta semana el promedio de casos en los barrios vulnerables es menor que el de la semana anterior. Y eso tiene que ver con el éxito del programa Detectar. El éxito del programa Detectar implementado por el Gobierno Nacional en la ciudad con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con el Gobierno de Buenos Aires, lo que hace es un sistema de intervención en el territorio muy fuerte que permite, como están demostrando estos números, que en los barrios vulnerables es como que se está tendiendo a por lo menos tenerlo encapsulado y controlado al tema. Ahora, en el resto de la ciudad de Buenos Aires el crecimiento sigue y esas curvas que veían en la primer placa son justamente las curvas de duplicación, que cuanto más altas están, la curva de duplicación significa que más días demora en duplicar, con lo cual es bueno, ¿no? Pero es importante entender que si bien es cierto que la ciudad de Buenos Aires hoy está en una meseta, esa meseta se debe al éxito en el trabajo, en el detectar, pero en el resto de la ciudad sigue avanzando a un ritmo sostenido. Martín, la verdad es que, bueno, nosotros lo veíamos recién en el gráfico, ¿no? Es interesante lo que decimos de los barrios vulnerables, el trabajo que se hizo. De hecho, en la Villa 31 daba la sensación de que iba a haber una explosión de casos. Lo que nos preguntábamos es qué va a pasar con toda esa gente que necesita ser aislada, si no tienen posibilidades de ser trasladados todos a hoteles en la ciudad de Buenos Aires, como sucedió con los viajeros que venían del exterior. Y la verdad es que la situación se ha logrado controlar, pero sí, a ver si estoy en lo correcto. A modo de resumen, da la sensación de que sí crecieron los casos en el resto de los barrios de la ciudad, pero ya está toda la ciudad. El virus está en todos los barrios ya de la ciudad instalado. Esto también para aquellos que piensan que, bueno, en este Caballito de pronto no se van a contagiar, ¿no? No, eso es absolutamente así, Daniela. Efectivamente, de hecho, en algún momento se hablaba, y los que marcábamos la intensidad del crecimiento de los barrios vulnerables, siempre marcábamos en paralelo que en el resto de la ciudad estaba circulando. De hecho, la curva que asumió Ciudad de Buenos Aires no se basa solamente en los barrios vulnerables. Los barrios vulnerables, por supuesto, tenían gran parte de ese comportamiento, pero el virus está recorriendo toda la ciudad. Cuando uno ve los indicadores por barrio, que mirarlo en la ciudad, en una ciudad que es una sola jurisdicción, es muy difícil, porque te imaginas qué diferencia puede haber entre un barrio que divide una sola calle, que es más o menos lo que pasa en todo el Gran Buenos Aires. Es decir, no deben ser tratados como una sola unidad. Pero más allá de esto, la circulación es general en toda la ciudad. Sí. No, y aparte también el conurbano, el AMBA, lo que se conoce como el AMBA, porque, digamos, a la ciudad ingresa muchísima gente, 4,5 millones de permisos. O sea, entra muchísima gente a la ciudad de Buenos Aires, ya sea para trabajar, para actividades comerciales. Y esto hace que todo este virus haya proliferado en muchos puntos del conurbano. Para referirme recién, el vínculo permanente, incluso cuando uno analiza los mapas que por allí publicamos, vemos como el centro, el epicentro es la ciudad de Buenos Aires. Yo hago un mapa en donde grafico el Gran Buenos Aires de las 24 jurisdicciones que lo circundan, y después agrego las otras 16 que conforman el total de los 40 municipios del AMBA. Pero la verdad es que cuando uno ve cómo funciona, es un epicentro en Ciudad de Buenos Aires,
que hoy está un poco mejor en términos de duplicación, pero con una enorme cantidad de contagios por millón de habitantes, que es lo que te da la magnitud en la que está el virus recorriendo el territorio. Y después ve como a medida que se aleja en estos anillos concéntricos va mejorando la situación hasta llegar al interior de Buenos Aires, que tiene muy pocos casos, pero que ha acelerado también su dinámica. Bueno, ustedes hoy contaban más temprano la situación de Necochea, pero también como otras, que ha hecho que también en el interior bonaerense se estén dando casos, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno empieza a pensar, ¿no? Va a ser muy difícil controlar el AMBA, porque viven 14 millones de personas, 10 millones de personas viven entre lo que es primero, segundo y tercer cordón y la ciudad de Buenos Aires. Va a ser muy difícil poder testear todo allí, controlar el virus allí. Yo creo que va a ser difícil salir de esta cuarentena. Bueno, yo creo que allí, y volviendo un poco a lo que decía hoy Daniela, me parece que es muy importante que tengamos una mirada federal para después centrarnos en el principal problema que tenemos hoy, que es el Gran Buenos Aires, ¿no? No, y las economías regionales también sería bueno, porque esto fomentaría economías regionales. O sea, que el que nace en Corrientes pueda conseguir trabajo en Corrientes, en Formosa y así en todo el país. Absolutamente, absolutamente. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo del virus en la Argentina, justamente ayer lo que se anunció es avanzar a una nueva etapa en gran parte del país, desde el punto de vista del territorio, no tan significativa desde el punto de vista de la población. Es decir, en muchas provincias pasan a una nueva etapa ya no del aislamiento, sino el distanciamiento social, que me parece que va a ser un gran desafío para todos. Yo te hablo desde Corrientes, en donde venimos ya con una fase 5, pero que nos parece que va a pasar a depender mucho más de las conductas individuales que de las restricciones que pueda poner el Estado en el aislamiento obligatorio. Entonces, diferenciemos las situaciones. Tenemos por un lado el resto del país con una situación mucho más relajada, que seguramente en esta nueva etapa va a implicar que aparezcan contagios, no en la medida que estos contagios estén controlados, no van a implicar saturación para el sistema de salud, que es lo que se buscó siempre, no que no haya contagios. Tenemos en el interior del país el problema del Chaco, tenemos un brote en la zona de Neuquén y Río Negro, y después tenemos que centrarnos en el gran inconveniente que tiene que ver con el Gran Buenos Aires, ese Gran Buenos Aires que hay que controlarlo, monitorearlo y mucho, porque allí sí se ve cómo existe la posibilidad cierta de una saturación del sistema de salud, no inmediatamente, porque hoy todavía los números son holgados, pero que permanecer en el tiempo estas curvas, sí existe esa posibilidad cierta de saturación. Martín, Corrientes es una de las provincias que no ha presentado casos. Corrientes venía muy bien, sí. Tuvimos después inconvenientes en el servicio penitenciario últimamente. Corrientes está vinculada con el Chaco, que tiene problemas graves con el virus. Claro. Y además también tenemos el límite con Brasil, es decir, Corrientes no es ni de las mejores ni de las peores, está en mitad de tabla. Hoy tenemos casos activos en la capital correntina, sí. Y nos apareció un brote muy importante en Mocoretá, ya casi en el límite con Entre Ríos, yendo para Buenos Aires. Hoy tenemos, importante para nosotros, no en términos de los valores que manejan ustedes en el Gran Buenos Aires, son 10 casos en Mocoretá, que de ellos sí no está identificado el vínculo epidemiológico, así que toda la localidad está en cuarentena y en aislamiento. Bien. Martín,